Advertencia. Este video aborda casos reales con fines informativos. No se mostrarán imágenes sensibles, pero se recomienda discreción. Hola X3. Me va a dar un glaucoma de ángulo abierto, debido a tanta felicidad que me da al verlos de nuevo por aquí. A petición de unos seguidores, he realizado este video. Pero antes quisiera recomendar este canal, que también se dedica a la narración de relatos muy buenos. Además de que subió un video sobre relatos perturbadores de baños escolares. Eso es lo mejor que tendrán por ahora, ya que yo estoy muy lejos de sacar la tercera parte de ese tema. Sin nada más que decir, empecemos. Hoy les traigo experiencias extrañas cercanas a la muerte. Cuando tuve una operación de un embarazo ectópico, parecía un sueño mi vida, ya que miré pasar algunos momentos de ella. Pasó súper rápido. Al final miré una luz muy intensa y, de repente, miré una silueta, pero era un ser tipo ángel, aunque no son como los muestra la religión o las pinturas, son seres más extraños. Lo raro es que yo sabía que eran ángeles. Me sentí conectada con esos seres, no sé si me explico. Este ser no tenía piernas ni brazos, era solo una cabeza con muchos ojos y alas color azul y blanco. Brillaba de las orillas, flotaba, volaba alrededor mío y me transmitía mucha paz y tranquilidad, era tan hermoso. Miré también una cascada abundante y pilares como de oro, y árboles, pero no como los de aquí, sino diferentes y de muchos colores. El piso eran las constelaciones y, al pisar, se sentía cálido, como tibio. Era divino, pero de repente se volvió oscuro, después café, después más claro, pero era como una angustia de volver a la vida nuevamente. Volví a sentir lo que un ser humano siente al estar vivo. Angustia, preocupación, miedo, tensión, y empecé a escuchar voces. Sí responde, señora, abra los ojos, y dije, oh no, volví a la vida. La muerte es tan hermosa que te lleva a otra vida mucho mejor, o no sé si fue muerte, pero se sintió muy real todo lo que viví. Estuve muerto 5 minutos, tuvieron que reanimarme. Le doy un 10 de 10 a la experiencia, no sentí miedo, solo alivio, sin dolor. Era cálido y reconfortante. Pude reflexionar muchos aspectos de mi vida y sentí paz. Fue como caer en una reconfortante piscina sin fondo. No hubo una luz, ni Dios, ni juicio, solo yo y sentir cómo perdía mis sentidos, dándole un cierre pacífico y tranquilo a mi vida. Hace 3 años me dio un preinfarto. Recuerdo que estaba comprando en una tienda, cuando me agarró un dolor horrible en el pecho y no podía respirar. Después solo sentí como que algo estalló en mi cabeza. Recuerdo que me vi en un lugar blanco, tan blanco que iluminaba todo. No me acordaba de nada, ni de mi familia, de nadie, ni de mi existencia. De repente, una voz tan fuerte, tipo sargento de algún batallón, me habló con una gran autoridad sobre mí. Recuerdo haber visto solo una luz resplandeciente y me llamó por mi nombre y me dijo, acuérdate que tú estabas comprando, regresa. Nunca olvidaré esa voz fuerte y tan única que me dio mucha paz al oírla. Ahí fue cuando recordé toda mi vida y desperté, pero ya en el hospital. Estuve inconsciente casi 10 minutos, en la ambulancia me reanimaron. De esa experiencia aprendí 2 cosas. 1, que morir duele y 2, que cuando mueres olvidas todo. Cuando tenía 15 años pasé por una situación muy fea, combinada con la adolescencia y sentir que todos me odiaban por lo que me había pasado. Un día colapsé y me tomé unos frascos de antidepresivos fuertes que tenía mi mamá. Me los había estado tomando poco a poco desde hace tiempo porque me hacían sentir muy calmada, pero esa ocasión me sentía terrible y solo quería dejar de sentirme así. Me tomé las pastillas y pensé que sería como en las películas, que solo me quedaría dormida y ya, pero no. Estuve muy mal por varias horas. Lo peor es que mi familia me veía y me decían que estaba exagerando, que no me hicieran caso, que cuando terminara mi show limpiara lo que había vomitado, y así lo hice. Incluso me metí a bañar, me fui a acostar y, ya más tranquila, me puse a pensar en lo mal que me salía todo. Me empecé a relajar mucho, a sentir mi cuerpo pesado y muchísima paz. Sentía que me hundía en la cama y, de repente, escuché que entraban a mi cuarto y mi mamá me gritaba, pero yo no podía despertar.
Poco a poco dejé de escucharla. De ahí no recuerdo nada, hasta que sentí un tirón en mi garganta y, de ahí, más vómito, me hicieron un lavado. Al día siguiente, un enfermero que nunca voy a olvidar platicó mucho conmigo y me dijo que por poco no me salvaban, que había llegado prácticamente sin pulso. Me dijo que la vida me estaba dando una segunda oportunidad y más cosas motivacionales. Muchas gracias, enfermero Yuri. Mi experiencia con la muerte. Cuando tenía 14 años me explotó un petardo en la mano izquierda, lo cual me provocó la amputación de varios dedos. Perdí 3 litros de líquido rojo, muchísima. Para este punto yo me sentía súper relajado, sin ganas de moverme. Recuerdo a los paramédicos cachetearme y decirme que no me durmiera, pero yo no sentía nada, solo una profunda relajación. Llegó el momento de cerrar mis ojos y solo escuchaba a lo lejos. Cayó en paro. Empecé a soñar. Yo llegaba a un lugar donde los colores resaltaban bastante, animales conviviendo entre sí sin importar raza, y lo que más llamó mi atención fueron unas puertas gigantes de madera muy antiguas, pero justo cuando toqué, me desperté y escuché decir a los médicos: "Lo logramos, regresó". Consumí demasiadas Xanax y clonazepam, fue adrede, ya no quería vivir sinceramente. Como objetivo del analgésico quedé tirado en la cama, estaba solo en mi casa y, después de no sé cuánto tiempo, desperté y ya era de noche. Recuerdo que nada era igual que mi casa, pero me podía ver a mí en primera persona en la cama, mi cuerpo retorciéndose y muchas cosas raras. Ando aburrido y escribí. Hace años caí en una depresión muy fuerte por culpa de un exnovio. Estaba tan deprimida porque este chico había embarazado a otra. Él me maltrataba psicológicamente y yo sentí que no podía estar sin él, así que me tomé 30 pastillas de difenidramina, somníferos. Salí de mi casa destrozada y quería ir a despedirme de mi abuelita. En San Lázaro empecé a vomitar, alguien trató de ayudarme pero no recuerdo mucho. Salí del vagón y caminé. Un joven me ayudó, pero no podía hablar ni mantenerme bien, tambaleaba y me desvanecí, me golpeé la cabeza en la escalera. Después de eso, lo que recuerdo es borroso, son voces. De la ambulancia, de preguntas sobre cómo me llamaba y esas cosas. Mi mamá llorando, no recuerdo imágenes, pero sí voces. En cuanto llegué al hospital, recuerdo que con tijeras rompieron mi ropa, me canalizaban y metían una sonda por la nariz para lavarme el estómago. Eso lo recuerdo igual borroso. De repente empecé a ya no sentir nada, vi algo muy brillante que me daba curiosidad y quería seguirlo. En eso escuché el piri del aparato del pulso. Yo me estaba dejando ir, cuando, en mi sueño, o no sé cómo llamarle a ese momento de conciencia inconsciente, mi papá me gritaba y me decía Carla, Carla muy enojado. Yo sabía que, al haber hecho eso, me iban a regañar, porque apoyo y amor me daban. Pero me sentí mal en ese segundo por él, porque después de ese grito fuerte en tono de regaño me decía: "No la chingues, no te puedes ir". Y sentí como empecé a alejarme, como caer. El dolor regresó a mi cuerpo. Lo primero que sentí fue la presión que ejercían en mi pecho y cómo los choques que me dieron me hicieron reaccionar. Mi papá estaba llorando con mi mamá y los doctores gritaron: "La tenemos", y sentí como jalaba el aire con todas mis fuerzas. Creo que morí por unos segundos. Lo que me hizo despertar fue el regaño de mi papá. Después de meses, porque entré a más terapia, y de sentirme apenada, pregunté si eso había pasado, si él me había regañado en ese momento. Pero me dijo que sí, me gritó Carla, pero dice que no fue en tono de regaño, sino de desesperación. Dice que, en ese segundo, creyó que me moría y lo invadió la tristeza y la culpa, pero no dijo nada más que mi nombre. Después de eso creo que mi papá me salvó. Tomé terapia, me di cuenta de que tengo una gran familia y no debemos permitir que nadie nos haga sentir menos. Así que, si alguien está pasando por una depresión, hay mejores salidas. Ve a un psiquiatra y todo mejorará, lo prometo. Bueno, yo quiero contar lo que me pasó el jueves pasado, que es lo más cercano que he estado a la muerte. Resulta que ese día en la noche tuve mucho dolor en los intestinos y me llevaron de emergencia al hospital. El caso es que me pasaron medicamento a la vena, pero me pusieron mucho. Me pusieron 10 centímetros de metamizol sódico y 10 centímetros de butilioscina. Pues me lo ponen y ya nos vamos a la casa, pero en todo el camino en coche me sentía demasiado débil y se me cerraban los ojos, pero yo creí que solo era sueño o que esa reacción daba porque era la primera vez que me ponían medicamentos a la vena.
Llegamos a casa y ya ni siquiera me senté a platicar con mi mamá sobre lo que me habían puesto o así, pues pasé directo a mi cuarto, me cambié y me acosté. Yo seguía sintiéndome mal, como demasiado débil o algo así, pero simplemente cerré los ojos y me preparé para dormirme. Sin mentirles, no pasaron ni 5 minutos cuando sentí que caía en un vacío, como si hubiera traspasado la cama o algo así, una sensación horrible. Fue donde, mentalmente, me dije, o te paras a buscar ayuda o te mueres. Solo recuerdo que alcancé a llegar a la sala y decirles a mis mamás, ayúdenme, por favor, no me quiero morir. Después de eso solo son recuerdos borrosos. Luego, cuando reaccioné ya, fue que me dijeron que, cuando llegué a la sala, estaba totalmente pálida, con los labios morados y fría del cuerpo. Rápidamente me checaron la presión y no tenía pulso para nada. Y mi mamá es fiel creyente de que cuando una persona que se está muriendo, o ya de plano sí se va a morir, te pide agua, y pues yo pedí agua. Pero lo más curioso es que, en todo ese lapso, estaba como dormida y sentía mucha paz, y empecé a ver una luz blanca muy fuerte y escuchar que me llamaban, y vi una mano y estuve a punto de tomarla cuando desperté. Después de eso fue que descubrí que soy alérgica al metamizol y que me metieron una sobredosis al cuerpo. Pero bueno, si leíste todo, gracias. No fue lo más terrorífico o algo así, pero esa es mi experiencia. Cuando era niño iba a casa del vecino de la siguiente cuadra y traía un dulce de caramelo que son como cápsulas, y se me atoró en la garganta a mitad de cuadra. Me asusté. Primero creí que podría sacarlo tosiendo y no salía. Me sofocé horrible y no sabía si llegar a la casa de mi amigo o a la mía, y decidí regresarme a la mía. Aunque no iba a llegar, tenía la esperanza de que me encontraran tirado cerca de casa. Pero resulta que estaban dos señoras en una casa al lado, sentadas en sus mecedoras en su porche. No me importó y me metí pidiendo ayuda. Vieron mi cara asfixiado y una de ellas solo se fue hacia adentro y dijo, voy por agua. Ahí perdí la esperanza, porque la otra señora era más grande de edad, por no decir anciana. Resulta que esta anciana me salvó la vida. No sé con qué fuerzas me cargó y me aplastó la boca del estómago, y salió al segundo intento, recuerdo muy bien. Dios bendiga a esta señora donde quiera que esté. De no ser por ella, habría fallecido de una forma muy estúpida. Bueno, yo también quiero contarla. Soy scout de toda mi vida. En 2015 estábamos de campamento en un cerro allá por Jalisco. El punto es que, en algún momento de la noche, sentí que algo me picó una pierna e inmediatamente sentí un calambre. Tontamente pensamos que había sido algún tipo de araña, entonces me llevaron con los paramédicos que siempre nos acompañan a los campamentos. Me pusieron el antídoto y dijeron que tenía que esperar un par de horas para la segunda dosis, en lo que fueron por mi mamá, ella también es scout y estaba en ese campamento. Fueron las peores horas de mi vida. Sinceramente, el cuerpo se me fue entumeciendo y acalambrando al mismo tiempo. Llegó un punto donde no me sostenía de pie, si me sentaba me dolía la cadera y la espalda, no me podía acostar porque sentía que no respiraba. Cuando amaneció y empezaron a llegar los papás de algunos de los niños para el evento de clausura que se hace en cada campamento, por ahí de las 10 a.m., el papá de una niña, que es médico, me vio y solo le dijo a mi mamá, necesita ir a un hospital ya. Como pudieron, me regresaron a Aguascalientes. Les juro que yo tenía tan adolorido el cuerpo que cualquier mínimo bache de la carretera para mí era un martirio. Llegamos al hospital y yo hacía un par de horas que no podía dejar de llorar del dolor, ya no sentía el cuerpo. Se tardaron en atenderme porque el médico de urgencias me dijo, cálmate, si no tienes nada, cosa que me hizo sentir peor. Sin embargo, recuerdo muy bien la grosería que le dijo mi madre, y llegó otro que, en cuanto me vio, dijo que lo que tenía era envenenamiento por picadura de alacrán. En lo que fueron por el antídoto, me pasaron a una camilla y me canalizaron. Recuerdo a la enfermera decirme, ya todo está bien, puedes descansar. Solo sentí el cuerpo pesado y cómo me dormía. Es la sensación más irreal que he vivido, si lo puedo decir así. Me morí 2 minutos clínicamente, pero recuerdo cada segundo. Se sintió como el sueño más profundo y vivido que he tenido. Yo no sé en qué crean ustedes, pero recuerdo perfectamente la voz de mi abuelo en ese instante, él había fallecido 5 años antes, en 2010. Recuerdo cómo sentí que me abrazaba, hasta su olor lo tengo fresco en la memoria hasta hoy día. Después de eso, lo siguiente que recuerdo es todo el alboroto que pasa en un hospital en una situación así. Solo tengo seguras 2 cosas.
Morirse se siente bien, se siente paz y es algo que, no importa qué sustancia te metas en vida, nada se siente igual, créanmelo, lo intenté en mi muerte del ego que tuve a raíz de esta situación. Y 2, ¿qué es? Sinceramente no sé, pero de que existe algo después de la muerte, creo fielmente en eso. Si lo leyeron, gracias, tengan bonito día o noche. Cuando tenía 16 años tuve un accidente en una moto y recuerdo haberme levantado y volver a casa en ella, pero no recuerdo dónde fue. Después de eso solo me acuerdo de que me subieron al carro y me llevaron a un centro de salud en el cual no pudieron hacerme nada, traía un trauma fuerte en la frente. Después me llevaban camino a un hospital que estaba a 20 minutos y recuerdo que empecé a sentir mucha calma y, literalmente, sentía que ya no podía estar ahí. Fue cuando le dije a mis papás, "Ama, ya no puedo". Recuerdo claramente que mi papá empezó a llorar y dijo que era su culpa, y por primera vez en la vida dijo que me quería mucho. Yo puedo asegurar que eso me dio ganas de seguir adelante y recuperé fuerzas en ese momento. Mi padre me salvó la vida ese día. Y, en el transcurso de mi vida, han sido varias veces las que me la ha salvado. A finales de 2020 me diagnosticaron dextrocardia y situs inversus totalis. Mis órganos están del lado contrario del sitio donde deben estar. Nunca me habían hecho estudios del corazón hasta mis 26 años, debido a que me contagié de COVID y mi corazón sufrió una taquicardia y, después, una dilatación en el músculo cardíaco superior. Mi corazón creció 5 centímetros más de diámetro y estaba en riesgo de una deficiencia cardíaca. Una noche de enero de 2021 estaba acostado sujetando mi celular y, de pronto, lo solté y me comenzó a dar un dolor cada que respiraba donde se sitúa el corazón, y pensé, creo que aquí quedé. Me asusté y me sentí aliviado porque, si moría, iba a ser en mi casa. El hospital más cercano estaba a 1 hora. Días antes de eso, mi abuelo había fallecido por COVID. Pensé en él y cerré los ojos. Cuando los abrí, estaban mis papás poniéndome alcohol en el pecho y mi mamá llamando a mi cardiólogo, y nunca contestó. Sentí un frío y sentía la fuerza de mi corazón tratando de expulsar la líquido rojo. Me dieron un anticoagulante y empezó a desaparecer todo el dolor y lloré. Tenía miedo de dormir y no despertar. En el presente ya no tomo medicamentos y mis órganos siempre van a estar así, incluido mi corazón. Después de eso vinieron muchas cosas maravillosas. Me titulé, abrí un consultorio dental con ayuda de mis padres y estoy muy feliz y agradecido con lo que tengo y motivado cada día que pasa. Yo sigo a mucho personal médico en TikTok y he visto que varios hablan de que, cuando de repente un paciente que está súper mal se recupera de la nada, es porque ya se va a morir. Tiene un nombre, pero no lo recuerdo. Es como si su malestar saliera de su cuerpo un día y, al siguiente día, mueren. Según, es como para poder vivir un último día bien y trascender. Y yo lo súper confirmo. Mi bisabuelo estaba muy enfermo, ya casi 90 años, no caminaba, no comía, solo estábamos esperando el momento. Un día se enderezó en su cama, tomó mucha agua, comió yogur y le dijo a mi mamá que quería un pescado empapelado. Se comió su pescadito, agua de sabor, platicamos, reímos, parecía de verdad un milagro, pero al siguiente día falleció mientras dormía. Tenía 15 años y estaba pasando una depresión muy fuerte, mi vida en ese momento era una locura, además de que estaba padeciendo trastornos alimenticios. Esa noche, que solo me quería morir, me tomé un frasco de pastillas, todas las que conseguí. Me empecé a sentir muy mareada, como si tuviera sueño y mucha taquicardia. No me acuerdo mucho de esa noche. Sé que me llevaron a varios hospitales y ninguno quería atender un intento de desvivir, porque en ese momento, en Venezuela, la salud pública estaba muy deficiente. Tuvieron que llevarme a una clínica y tampoco había lavado, pero intentaron limpiar mi líquido rojo con suero y dijeron que había que esperar a ver qué pasaba. Total, casi no la cuento. Empecé a ver todo nublado y, de repente, todo se veía muy iluminado. Me desperté en un campo y todo era demasiado blanco. Además de sentirme confundida, vi a mi mamá, que había fallecido cuando tenía 6 años. Me abrazó, ella reía, yo la perseguía y me decía que no la siguiera, que todavía no era el momento. Yo le decía que me llevara con ella y, después, sentí una sensación muy fuerte en el pecho y me desperté. Sentí que tenía que respirar profundamente, como cuando estás mucho tiempo bajo el agua y sales a la superficie.
Fue muy raro y pensé que estaba soñando, pero en realidad estuve a punto de morir. Nunca conté esto, solo 2 personas lo saben, hasta hoy que lo cuento aquí. Me parece impresionante cómo las historias tienen muchas cosas similares. Cuando tenía 18 años me operaron de emergencia de una apendicitis. Iba muy mal, así que duré semanas delicada, vómito tras vómito y fiebre de 39. Fue horrible, sufrí muchísimo, ya no sabían qué hacer conmigo. Recuerdo que el penúltimo día me llevaron a terapia intensiva porque me había descompensado demasiado, a un grado mortal. Esa misma noche, ya de madrugada, yo estaba medio dormida por medicamentos y escuché como pisadas de un caballo, y yo como podía buscaba de dónde se escuchaba. Cabe aclarar que ya no había nadie, ni enfermeros, estaban dormidos, estaba muy tranquila la noche. Y, donde volteé al vidrio, pude ver una sombra negra que se movía de mi cuarto y salía al pasillo, ni parpadear pude. A los 3 minutos aproximadamente empezaron a gritar y a correr, pues una señora de la habitación de al lado, donde estaba yo, había muerto y le estaban haciendo resucitación, pero no se salvó y murió. Al día siguiente en la mañana me levanté con un recuerdo muy extraño de una vocecita muy aguda que recuerdo que me decía que me iba a recuperar, como si alguien me hubiera susurrado al oído. Y así, parecía milagro. Al día siguiente desperté y no sentía nada absolutamente, como si nunca me hubieran operado, ya no tenía náuseas ni fiebre ni dolor. Empecé a comer y me dieron de alta. Yo le atribuyo todo a la fiebre, pero lo de la señora sí me dejó pensando. Pregunté si había fallecido alguien o si había sido un sueño, y sí, lamentablemente fue real. Cuando tenía 13 años tuve una hemorragia interna por un golpe que me di sin saber que tenía quistes. Me estaba desangrando literal. Entonces se nos fue la luz y mi cama la sacaron al patio porque hacía mucho calor. Yo no podía pararme porque me desangraba. Mi mamá, desesperada, estaba llorando mientras yo, en el patio, miraba el techo, y lo juro por Dios, alrededor mío había mucha gente con túnicas blancas a las cuales no se les miraba la cara. Pero lo más aterrador es que yo no sentía miedo, sino tranquilidad y una paz que jamás había sentido. Cuando, de pronto, arriba de mi techo, apareció alguien súper grande y extendió unas alas tan grandes que, a la fecha, no olvido. Cuando extendió su mano y quise tomarla, yo solo sentí que me cargaban y me estaba muriendo camino al hospital. Los doctores le dijeron a mi mamá que 5 minutos más y no vivo, pues hubiera muerto. Jamás en mi vida me había pasado. Varias veces estuve en riesgo de muerte después de esta situación, pero las otras fueron diferentes y más distorsionadas. Igual en el parto de mi hijo también tuve de nuevo el encuentro con el mismo ángel, pero esta vez en persona. Era la enfermera que me tomó la mano en el parto, lo cual no dejó que me durmiera, pues yo ya había firmado mi carta aceptando que mi hijo viviera y yo muriera. Cuando me dieron a mi hijo, me dijeron que esa enfermera nunca estuvo. He estado en muchas situaciones que neta no se creen, pero suceden. En nombre del ángel que se me apareció en mi primer encuentro con la muerte, le puse Gabriel a mi hijo. Según un estudio, si encuentro en mi galería el artículo lo coloco más tarde, el cerebro es lo último que muere, por ende las últimas señales eléctricas son los recuerdos más emotivos en tu vida y a lo que más pudiste haberle tenido fe. Esto es por eso que mucha gente cuenta que, cuando ha estado a punto de morir, ve pasar como una película los momentos más emotivos de su vida y de las personas más significativas. De igual manera, los que son creyentes en algún dios en específico es lo que verán al final, encontrándose con él. Si tú crees en Superman toda la vida, al final verás a Superman esperándote. Si tú crees en Buda, al final estará Buda esperándote. La luz blanca al final del pasillo se relaciona con el último pulso eléctrico del cerebro. Voy a resaltar que tengo problemas con la vesícula. Cada vez que como huevo o algo que me caiga muy pesado, en las noches me da un dolor demasiado fuerte. Hace 15 días aproximadamente me dio dolor de la vesícula horriblemente fuerte, ni con los medicamentos ni con paños calientes se calmaba el dolor. Recuerdo que desperté a mi pareja y le dije que me ayudara sobándome y poniéndome paños calientes. Él se despertó y empezó a ayudarme, eran las 3:30 am. Yo, antes de acostarme, le di un beso a mi bebé y le dije que lo amaba mucho. Me recosté en la hamaca y vino mi pareja a ponerme los paños calientes mientras yo lloraba de dolor. Para no hacerlo largo, llegó un momento donde sentí que el dolor iba disminuyendo poco a poco.
Mi estómago se iba hundiendo, tenía un calambre en los brazos y en las piernas, y poco a poco iba recorriendo mi cuerpo. Poco a poco me empezaba a dar sueño y me empezaba a quedar tranquila, ya no escuchaba nada y sentía una tranquilidad enorme, hasta que, muy al fondo, escuché a mi bebé llorar y fui despertando poco a poco. Vi a mi pareja desesperado hablándome con los ojos llorosos. Desperté bien y le pregunté qué había pasado, y me dijo que me estaba perdiendo, que vio cómo dejé de respirar por un rato. Le pregunté por mi bebé y me dijo que estaba durmiendo y que no se había levantado para nada. De ahí otra vez el dolor me regresó y se me quitó en 10 minutos aproximadamente. Apenas se me calmó todo, fui a ver a mi bebé y a darle un beso, lo abracé y fue como si él me hubiera hablado y me dijera: "Yo te salvé, mamá". Desde ese día no me ha vuelto a dar dolor y mi bebé es mi ángel de por vida. Cuando era niño, iba en segundo de primaria y, por las tardes, me quedaba solo en casa con mi abuelita, ella me cuidaba. Teníamos un patio grande y, recordarán que hace muchos años, vendían unas rocaletas de bolitas, creo que traían 5 bolitas. Yo solía comprar muchas de esas y, una tarde, recién había llegado de la escuela, mi abuelita estaba adentro de la casa cosiendo con máquina de esas viejitas. Recuerdo que una bolita se me fue y se me atoró en la garganta. No podía respirar en lo absoluto y, del susto, no supe qué hacer. No corría donde mi abuelita, solo corría en el patio hasta que se me fue la respiración por completo y solo recuerdo que me desmayé y veía un túnel muy largo con una luz blanca, y me sentía extraño pero tranquilo. Fue una sensación única y horrible porque recuerdo que yo ya sabía que me había ido, pero no lloraba ni nada, solo caminaba, y en ese sueño volví a caer al piso y, cuando desperté, mi abuelita me estaba abrazando, llorando y gritando. Ella me contó que justo salió a verme para preguntarme si ya tenía hambre y me vio tirado en el patio. Me levantó, me abrazó por atrás, me apretó del estómago y escupí la bolita del dulce. Me contó que tenía la cara morada y que al lado de mí estaba la envoltura del dulce, por lo que pensó primero que me había ahogado con una. Me salvó la vida por afanes del destino o quién sabe. Ese dulce lo dejaron de vender porque supe que hubo accidentes así, dado que el tamaño era de una canica, para los que no las conocieron. Supuestamente descontinuaron su venta. No es nada raro ni paranormal, pero cuando tenía 17 años estaba en terapia intensiva y, cuando llegué casi muerta, me tocó escuchar al doctor decirle a mi mamá que se despidiera de mí. Es lo más doloroso que me pasó, escuchar cómo lloraba y las palabras que me decía. Sentía impotencia porque ahí estaba, pero no parecía. Después de mi primera cesárea tuve una infección muy fuerte en la herida por los malos cuidados que tuve con ella. Tenía temperaturas de 40 a 42 grados, mucho dolor en la zona y la herida nada más no sanaba. Cuando fui a retiro de puntos, la ginecóloga me revisó y sí, era una infección demasiado fuerte, a tal grado que sus palabras fueron: "Busca quien se quedará a cargo de tu hijo y haz todos los trámites que se necesiten, porque te doy, por mucho, 15 días más". Pasado un mes, me consiguieron cita con la misma ginecóloga y ella, al verme, fue como si hubiera visto un fantasma, porque no creía que ya la había librado. Fue un caso muy sonado en ese hospital. Advertencia de mucho texto. A pesar de que he tenido algunas experiencias cercanas a mi propia muerte, prefiero contar cómo también he tenido experiencias cercanas a la muerte de otras personas. Desde que tengo memoria, y si esta no me falla, he pasado gran parte de mi vida viendo, escuchando y sintiendo cosas que otras personas ni se imaginarían. Mi familia nunca pensó que esto pudiera convertirse en un problema. Todos los niños pequeños tienen una gran imaginación y era probable que, en unos años, este comportamiento se fuera esfumando. Cuando yo tenía unos 11 años, uno de mis primos se comprometió con una chica muy linda a quien toda la familia estimaba mucho. Cuando ella quedó embarazada, todos estábamos muy felices por ellos y parecía que las cosas solo podían mejorar, pero, por alguna razón, a pesar de ver que los pronósticos eran buenos, nunca pude estar tranquilo y pensaba en ella y en el bebé todo el tiempo. Cuando ella cumplió los 7 meses de embarazo, este sentimiento se agravó. Ya no podía sacarme de la cabeza la idea de que algo no estaba bien, pero sentía que no podía decírselo a nadie, puesto que probablemente me tacharían de loco y me regañarían por ser tan negativo, así que me lo guardé todo, y no tienen ni idea de cuánto me arrepiento. Una noche no pude conciliar el sueño, me mantuve despierto hasta muy tarde mirando hacia el techo y no sabía la razón de mi insomnio.
Pensé que tal vez había consumido mucha azúcar y mi cuerpo solo estaba reaccionando, pero, de pronto, me entró un escalofrío que me recorrió desde la columna hasta la punta de los pies y me llegó una imagen a la mente que jamás voy a olvidar. Dejé de ver la imagen del techo y entonces vi a mi primo de rodillas, llorando al pie de una cama. En ella estaba recostada su esposa, con los ojos cerrados y vestida completamente de blanco, su cabeza también estaba cubierta y su vientre estaba totalmente plano, no había ni rastro de que estuviera embarazada o de que alguna vez lo estuvo. Entonces el teléfono de mi casa comenzó a sonar y el sonido me hizo regresar. Fue cuando me di cuenta de que mi hermana estaba justo a un lado de mí en la cama, sosteniéndome del brazo y con preocupación en el rostro. No tuve tiempo de preguntar qué era lo que había pasado porque mi mamá gritó muy alto. ¿Qué hizo qué? Y lo único que pude pronunciar fue el nombre de Gisela. Ella sufría de un trastorno bipolar y tuvo una recaída luego de una discusión con mi primo. Fue entonces que, estando fuera de sí, intentó poner fin a su vida ingiriendo un tipo de veneno. Cuando llamaron a mi mamá para mantenernos al tanto de la situación, ella se encontraba en una zona de aislamiento en el hospital, donde hicieron de todo para intentar salvarla a ella o, al menos, salvar al bebé. Mi madre nos dio la noticia a todos y no pude contener las lágrimas, no sabía qué hacer para ayudar, estaba desesperado y tuve un ataque de ansiedad. Mientras mi mamá trataba de tranquilizarme, hubo un momento en el que me quedé quieto y comencé a sentir el cuerpo completamente helado, mis labios se pintaron casi de azul y dejé de hiperventilar un segundo. Luego, de un momento a otro, sentí calidez y empecé a llorar en silencio. No hice ningún ruido, solo podía sentir cómo salía una lágrima tras otra, y fue cuando lo supe. Gisela había dejado de respirar. Entonces comencé a gritar mientras lloraba. En su funeral solo me acerqué una vez a verla. Estaba vestida como en la imagen que vi la noche anterior, completamente de blanco y con la cabeza cubierta, y junto a ella su bebé, el cual tampoco sobrevivió. La imagen de mi primo hincado junto al ataúd me terminó por romper y me guardé nuevamente todo para mí, nunca se lo dije a nadie, mientras sentía que la culpa me carcomía por dentro. No es una experiencia cercana a la muerte, sin embargo, cuando tenía 15 años me operaron del apéndice y estaba muy mal. Llevaba 3 días con dolor y sentía que en mi abdomen tenía un globo el cual estaba a punto de estallar. Al llegar al hospital me pusieron en una camilla, pero estaba en el pasillo junto a otros pacientes. Recuerdo que enfrente estaba un señor muy grave, lo tenían con oxígeno y en observación. Me dormí por unos minutos hasta que, de pronto, sentí demasiado frío y vi que en la camilla de enfrente había una persona acariciando la cabeza del señor. Yo sentí bastante miedo y creo que la persona lo notó, porque me volteó a ver y me dijo: tranquilo, chico, a ti no te va a pasar nada, pero a este sí le llegó su hora. Cuando salí del quirófano y me llevaron al área de recuperación, le pregunté a la enfermera qué había pasado con el paciente que estaba al lado mío y me dijo que había fallecido. Esta historia no es mía, es de mi mamá. Hace 8 años mi mamá dio a luz a mi hermano menor. En ese momento, mi madre se encontraba muy mal de salud porque prácticamente no tenía plaquetas y el embarazo era de alto riesgo. Para no hacer larga la historia, mi hermano nació a las 8 de la mañana y, para las 4 de la tarde, dejaron a mi papá pasar al área de maternidad para ver a mi mamá. Estando ahí, mi papá cuenta que mi mamá le dijo: tuve un sueño extraño, soñé que estaba en una azotea muy grande y todo era blanco y lavaba sábanas blancas, cuando a lo lejos escuché que gritaban mi nombre y desperté, y mi papá, a modo de broma, le dijo: ¿hasta cuando duermes sueñas que andas trabajando? Una hora después, la doctora que atendió a mi mamá durante el parto pidió hablar con mi papá y le dijo que prácticamente habían declarado muerta a mi mamá y que, por más que intentaban reanimarla, nada les funcionaba, hasta que, cuando la doctora paró con los intentos de reanimación, fue que mi mamá despertó. Hasta la fecha se cree que los gritos que escuchaba mi mamá en su sueño eran los gritos de la doctora intentando despertarla. Mi experiencia fue algo así, está un poco larga, pero aquí va. Hace tiempo tuve un embarazo delicado y tuve un aborto espontáneo. En el hospital, después de salir del quirófano, te tienen en un cuarto hasta que se te pase la anestesia completamente y así pasarte a los cuartos ya donde la familia va a verte y así.
Esa vez, estando en ese cuarto que les digo, después del quirófano, yo recuerdo medio abrir los ojos y ver cómo enfermeros estaban alrededor de mí y uno de ellos me estaba como cacheteando para que reaccionara, pero no los escuchaba. Volví a cerrar los ojos y miré una luz blanca como a unos 20 metros de mí. Yo estaba parada, era todo negro, como en la nada, y cuando miré bien era una puerta, porque era un rectángulo, pero salía una luz muy blanca de ahí, no sé si me explico, y en ella estaba parado mi tío que meses atrás se había desvivió colgándose en su casa por depresión, y estaba cargando un bebé. Él me daba la mano y me decía, vámonos, y yo le decía, no, no me quiero morir. Abro los ojos nuevamente y veo a los enfermeros, y ahora sí escuchaba. Quédate con nosotros, pero yo me sentía muy cansada y volví a cerrar los ojos. Cuando los cierro, vuelvo a ver la luz blanca al fondo, pero ahora mi tío estaba enfrente de mí. Andaba todo de negro con el traje con el que lo enterraron y el bebé tenía una cobija azul. Nuevamente me daba la mano y me decía, vámonos, estarás mejor con nosotros, y yo le decía, que no, no quiero. En ese momento miré a mi papá a un lado mío, él sí está vivo, y le decía, papá, me estoy muriendo. Él solo me miraba fríamente y me dijo, tú sola te metiste en esto. Empecé a llorar y le di la mano a mi tío y sentí tocar la mano de él, y ya me iba caminando a la luz, a la puerta esa, pero iba pensando, no me quiero morir, quiero estar con Andrew, es mi primer hijo, él está pequeño aún. Cuando, de repente, desperté otra vez y empecé a decir, aférrate, aférrate, y dice el enfermero que le apreté el brazo y le dije, no quiero irme, ayúdame, y ya empecé a escucharlos más fuerte a los enfermeros, y pues aquí estoy contándoles esto. Es algo muy fuerte, porque aún lo cuento y me dan ganas de llorar. Cuando tenía la edad de 11 años, mi papá y yo sufrimos un accidente automovilístico. El coche me pasó por encima, pero mi papá me cubrió un poco con su cuerpo. Aún así, quedé inconsciente por unos minutos y recuerdo muy bien lo que sentía y lo que veía en ese momento estando inconsciente. Recuerdo que todo estaba completamente oscuro, como si estuviera en algún lugar en el que no hay final y solo todo es negro, pero también recuerdo una sensación de paz y tranquilidad, como si todo estuviera bien y yo fuera algo. O sea, no sentía mi cuerpo ni nada, solo sé que estaba ahí en forma de algo o en forma de nada. Es algo que aún recuerdo mucho y que jamás he podido volver a sentir. Apendicitis al mes de dar a luz por cesárea. Dolor extremo que asocié a los entuertos, horas después similar al dolor de un parto, un dolor tan sofocante y desesperante. Mi hijo, de menos de un mes, a un lado de mí. Vi toda mi vida pasar. Llegué al particular donde nació mi hijo. Al no tener los recursos monetarios, sentí una resignación. Simplemente me despedí y le pedí a mi esposo que cuidara de mis dos hijos. Al llegar mi papá, me desmayé del dolor. Desperté con una enfermera canalizando y, al momento siguiente, solo recuerdo ver la lámpara de quirófano. Por un momento me veía en la plancha con muchos doctores y una sombra en la esquina esperándome. Sentí un frío tremendo, recuerdo que decía venir por mí. Al momento recordé todo lo que dejaba aquí, mi pequeño hijo recién nacido de apenas semanas, y desperté en un cuarto. Se perforó la apéndice y me hicieron lavado. Estuve con un DREN por casi 3 días. Recuerdo no poder abrir mis ojos, pero sí escuchar a mi mamá llorar y tocarme mis manos. Repetía 1000 veces, está muy fría. Fue lo más triste. Hace 2 años me operaron del apéndice y la vesícula. Me pusieron la famosa raquia, pero sentía dolor aún y me tuvieron que dormir y entubar. Dejé de respirar y me estaba quedando tieso. Yo recuerdo que estaba como en un cuarto completamente oscuro y como si estuviera muy grande, y enfrente tenía como una pantalla grande donde veía recuerdos de lo que había pasado en mi vida. El suelo no se veía y parecía que estaba flotando. De repente me entró mucha tristeza y sentía que estaba llorando. Trataba de gritar y solo se escuchaba un eco muy alejado. De repente solo sentí una luz por la espalda y era la cirujana diciéndome que ya todo estaba bien y me estaban llevando a una cama para mi recuperación. Hace aproximadamente 1 año tuve una sobredosis y me desmayé por la cantidad de toxinas que había en mi organismo, y luego despertaba y me volvía a desmayar, y estuve 3 días inconsciente. Creo que es lo más cercano que he sentido hacia la muerte, pero me da miedo esa sensación de ni siquiera saber que estás muriendo, porque en ese tiempo no se tiene conciencia de sí mismo y realmente no se siente nada al estar inconsciente.
Eso me aterra mucho. Yo tengo una experiencia. He tenido varias situaciones donde tengo dolor en el pecho y en el brazo del lado izquierdo, pero esa vez fue extremadamente fuerte y llegó un momento en el que se me dificultaba respirar. Pensé, ya fui, ya valí. Pasando unos minutos, ya me encontraba en un lugar oscuro, sentía mucha paz, recuerdo ya no sentir el dolor. Es difícil expresar la paz que se siente, así como no piensas en nada, solo sientes paz. Te sientes como si estuvieras flotando. Lo represento así porque me sentía tan cómoda en ese lugar, que así me imagino que es flotar. Y bueno, para todo esto, tengo un hijo y, cuando estuve en ese lugar, escuché una vocecita mencionando el nombre de mi bebé. Fue ahí cuando desperté, pero desperté como impulsivamente, como si no hubiera estado respirando, inhalando mucho aire. Aparte, no recuerdo el momento en el que cerré los ojos, y pues aquí andamos. Me da miedo saber que varias personas vieron la luz blanca o cuarto así iluminado. No es como acercamiento, pero yo sufro de depresión crónica y, bueno, durante la pandemia solo deseaba desvivirme. Durante esos meses falleció un familiar mío de cáncer, después de ahí me dio el bajón más fuerte. Una noche, cuando intenté hacerme algo pero no lo hice por miedo y terminé durmiendo agotado, entre sueños pude ver un cuarto blanco y bien iluminado, tanto que lastimaba la vista, y solo pude llegar a escuchar: "No te des cuello porque aún no es tu tiempo", y ese sueño fue tan pesado que sentí frío horrible. Mi familiar, que falleció, se me acercó y me dijo lo mismo, que aún no era mi tiempo. Una vez, mi tía se cayó de la azotea y se golpeó la cabeza. Cuando la encontré con mi mamá, estaba inconsciente, y ella relata que, al momento de caerse, vio todo negro para después ver una luz muy brillante y, entre más caminaba, todo se tornaba más claro. Dice que vio a la Virgen de Guadalupe, ella es muy devota, pero solo como una sombra brillosa. Vio muchas flores de todos colores, había mucha gente y, entre tanta, veía a personas que ya fallecieron y ella llegó a conocer. Comenta que vio a su mamá y le decía que aún no era su tiempo, que aún hacía falta para su familia. Después dice que empezó a escuchar cómo mi mamá le gritaba por su nombre, pero la oía muy lejos, aunque ella aún no estaba consciente. Yo he tenido al menos dos. El primero fue cuando me intervinieron quirúrgicamente por apendicitis. Cuando ya estaba en el quirófano, llegué a escuchar a la cirujana decir que posiblemente no la iba a librar por la anestesia, ya que podía ser alérgico. El caso es que, a minutos de ser operado, sentí como si mi cuerpo ya no funcionaba y mi mente se estaba tornando todo en blanco. Lo peor fue que, les juro, tenía ganas de llorar sabiendo que todo terminaría ahí. Solo recuerdo haber quedado inconsciente y desperté con el cuerpo como si me hubieran atropellado. El segundo fue cuando enfermé de COVID. Por los medicamentos, la enfermedad se complicó y empecé a alucinar a cada rato. Mi cuerpo ya no lo soportaba. Recuerdo que dormir era mi mayor miedo, ya que luego la respiración yo la perdía. Una vez recuerdo que ya me estaba despidiendo. Le llamé a todos mis conocidos, a mis amigos. El punto es que recuerdo que quería irme, pero al menos agradeciendo a todos. Fue horrible, la mera verdad. Hace 2 años, el 16 de diciembre, me dio una hemorragia. Ese día era el cumpleaños de mi hermano y, desde antes, me daban hemorragias y, a pesar de ir a varios doctores por varios años, siempre me decían lo mismo, que era por mi sobrepeso, y ya en un momento me conformé con ese diagnóstico. El 16 de diciembre, después de partir el pastel, me sentí muy débil y me bajaban coágulos del tamaño de un hígado de pollo. Ya estaba acostumbrada a eso porque siempre me bajaba así, pero ese día me debilitó mucho. Me aventé sentada 1 hora en el baño porque no dejaba de bajarme. Después me recosté en el sillón hasta las 3 de la mañana. Recuerdo que, en el sillón, sentía que me ahogaba, como si me ahogara con agua, y recuerdo pedir auxilio a mi pareja, que se encontraba viendo la tele, pero no me hizo caso hasta que reaccioné y me dijo que no me había escuchado. De lo cansada, le dije que nos fuéramos a dormir y que solo entraba al baño. Una vez sentada en la taza, me empecé a sentir súper mal, muy débil. Sentía que mis oídos me sangraban, sentía que me salía líquido rojo caliente de ellos y tomé todas las fuerzas posibles para gritarle a mi pareja.
Entró y me dijo que qué tenía, y le dije lo de mis oídos. Recuerdo haberme metido un dedo al oído, pero no tenía nada, y lo último que le dije fue un me siento mal y, en eso, sentí que me recargué en la pared y me dormí. Me sentía como en posición fetal, dormida como si hubieran pasado 30 minutos. Les juro que jamás he sentido una paz y un sueño tan rico. Me sentía tranquila, nada me dolía y la paz que sentía era muy grande. Recuerdo después que empecé a escuchar gente que discutía. Vi gente a mi alrededor, pero no cualquiera. Eran aproximadamente 5 personas alrededor de mí, pero solo las veía como siluetas blancas, muy parecidas a la foto, pero muchísimo más brillosas. No recuerdo qué decían, solo escuchaba que discutían, y yo sentí que quité al que estaba enfrente de mí y lo aventé con mi antebrazo y le grité muy fuerte no. Así como lo había agarrado, tenía agarrada a mi pareja, y cuando abrí los ojos estaba llorando y me decía que reaccionara. Me dejó un momento para echarme agua en la cara y yo sentí como si hubiera regresado a mi cuerpo con fuerza, me sentía recta, normal. Recuerdo que me dijo que le iba a hablar a mi mamá y le dije sí, ten mi teléfono, pero cuando vi ya se había salido y me dijo que no me moviera. Yo me sentía como si no supiera qué pero. Le gritó a mi mamá y mi mamá tiene un sueño súper profundo. Eran las 3 a.m. y mi mamá le contestó a la primera y le dijo que bajara, y en cuestión de nada ya estaba ahí. Cuando vi el rostro de mi mamá fue cuando reaccioné a lo que me había pasado y me puse a llorar. Sentí que volví a perder la fuerza que según yo tenía, porque, por lo que me cuenta mi pareja, me desvanecí por completo y perdí todo mi color, que me puse blanca y mis labios morados, y que me metió unas buenas cachetadas para reaccionar y que no reaccionaba, que me zangoloteaba y nada. Después de unos segundos reaccioné y la tomé del cuello y la hice a un lado, pero que ella no recuerda que haya gritado, solo hice el movimiento y, poco a poco, me fue regresando el color. Nunca he vuelto a sentir ese sueño profundo. Hay una teoría que dice que cuando mueres inesperadamente tus seres queridos van por ti para explicarte, y yo siento que luché por mi vida, porque yo no me quería ir, aún no estaba lista, y esa es mi experiencia con la muerte. En el 2018 tuve un fuerte accidente vial que me dejó con muchos golpes en todo el cuerpo, específicamente en mi cabeza. Tomé conciencia después de unos minutos de que pasó el accidente. Aún no llegaba la ambulancia, pero yo seguía sin entender lo que pasaba. Dado los golpes, politraumatismos, no podía levantarme porque también tenía fractura en la pierna, así que estaba quietecita. No coordinaba bien lo que hablaba, no veía bien de un ojo, hasta que, cuando llega el paramédico, me tapó toda la cara. No veía nada por las vendas, solo escuchaba. En ese momento tenía mucho sueño y mucha hambre. Al llegar a la Cruz Verde, no hicieron nada porque tampoco sabían si yo tenía seguro, solo canalización y medicamento intravenoso, yo aún sin ver seguía inmóvil. Tenía tanto frío que me dieron unas sábanas y ahí es lo que no olvidaré. Cuando me tapan, le digo a una enfermera que tengo sueño y que voy a dormir, dado que tampoco podía beber agua porque tenía floreado mi labio. Ella me agarra del brazo y me dice que no, que ella se llama Abigail, que como me llamo yo, que no me duerma, que le cuente mi edad, donde trabajo. Yo sentía tanto frío y sentía que, poco a poco, la dejaba de escuchar, pero seguía tratando de contestar sus preguntas. Hasta que escuché que dijeron trasladen a la paciente al hospital tal, si tiene seguro y es cuando me llevan. Sentía que me desvanecía cada vez, hasta que llegué allá. Estuve en choque 2 días y en ayuno, pero empecé a mejorar. Entre esos mismos días seguía internada en dicho hospital, dado tanto golpe y fractura. Finalmente, me operan de mi fractura de tibia y peroné. Al salir de sala de recuperación y subir de nuevo a piso, mi papá estaba alegre de verme porque rápido me trajeron cena y me la comí súper bien. A los minutos se me oscureció la vista otra vez y quería vomitar, el dolor de cabeza era insoportable, se me bajó la presión. Dormí profundamente ese día y, al levantarme, dejé de ser yo. No podía comer, solo dormía. Era mi piel amarilla, no hablaba, me empecé a desvanecer nuevamente y otra vez. Hasta que llegó una enfermera y me colocó líquido rojo que mi ex donó antes de las cirugías, y es una sensación hermosa de cómo regresas a la vida. Cómo sientes que vas despertando, que no estás en el limbo, en la nada, y estás aquí con tus seres queridos, y que puedes hablar, que estás más animada, y es cuando empiezas a valorar todo lo que la vida te ofrece como segunda oportunidad. Mejoré y, al día siguiente, me dieron de alta después de 15 días internada. Jamás se olvida. Una vez me estaba ahogando en un río.
Estaba chiquita, pero me acuerdo. Al principio estaba pataleando y luchando por jalar aire, pero luego llegó un punto en el que me rendí y solo lo dejé ser, me rendí a vivir y dejé que la corriente solo me arrastrara. Lo que pasó luego no sé si fue una alucinación o si realmente lo vi, porque para ese momento puede que ya no estuviera consciente, pero vi a mi papá en la orilla, que en realidad era una pendiente, y lo vi lanzarse al agua. Después de eso todo estaba oscuro. Lo siguiente que recuerdo es escupir agua y sentir un horrible dolor cada vez que respiraba. Lo que puedo concluir de eso es, que la muerte en sí es muy pacífica, al menos esa es mi percepción de ese momento. Hace un par de años me asaltaron y me enterraron un cuchillo en el cuello. Como pude, pedí ayuda. Me trasladaron en una ambulancia. Recuerdo tener mucho frío y me dormía por ratos. Para esto, perdí signos unos minutos y solo veía una luz blanca y escuchaba una voz decirme: no, mi Melinita, tienes muchas cosas que vivir, todavía tienes un propósito que cumplir. Recuerdo perfectamente que era la voz de mi papá. De él no recuerdo una imagen, pero su tono de voz lo tengo muy presente. En el temblor del 19 de septiembre del 2017, sentí paz y una profunda tristeza al mismo tiempo. Yo recuerdo perfectamente que sentí la sensación de la muerte. En ese entonces tenía 17 años y estaba entrenando en un gym de 2 pisos, yo estaba en el segundo. Cabe recalcar que este gym estaba ubicado en la mera zona cero de Jojutla, Morelos, todo se cayó. Cuando empezó el temblor, inmediatamente se nos cayó el techo encima. Sin embargo, logré salir y correr hacia las escaleras para poder bajar a lo más seguro. Yo estaba súper aturdida y en shock. Mientras bajaba por las escaleras, entre toda la gente desesperada por salir, aún seguía temblando, mucho escombro nos caía encima. En ese momento sentí una paz tan grande en ese caos y una profunda tristeza porque, en ese momento, se me vino a los ojos y a la mente una imagen mía y de mis hermanos estando juntos. Sentí esa profunda tristeza porque dije: ya no me despedí de ellos, ya me voy a morir y ya ni siquiera me despedí. Mientras pensaba eso, sentí un frío indescriptible por toda mi columna hasta mi nuca, como si con una punta me diera esa frialdad tan rara. En ese momento pensé: ya me morí, y sentí paz y nada de miedo. Sin embargo, de repente reaccioné y ya estaba afuera del edificio. Mientras veía a mi alrededor, muchísima gente muerta, personas ensangrentadas y lesionadas corriendo en el tremendo caos, y yo seguía como en estado de trance, hasta que, como 10 minutos después, empecé a llorar y buscar ayuda. Cabe resaltar que estaba con amigos, y ellos dicen que me quedé como tiesa en las escaleras, como si hablara o esperara a alguien. Sin embargo, ellos me hablaron para que siguiera su voz, y así logré salir del edificio. Yo pienso que a lo mejor casi me tocaba, pero por azares del destino y Dios no fue así. También pienso que esa profunda tristeza la siente toda la gente que muere repentinamente y no logra despedirse de sus seres queridos. Eso me sucedió cuando mi abuela materna falleció. Les cuento. Yo había ido a Tepic, Nayarit, para ver a mi abuelita, que estaba muy enferma, y me quedaba en el hospital para cuidarla junto con mis familiares. Por cuestiones laborales me tuve que regresar a Tijuana yo sola. Mi mamá y toda la familia estaban allá con mi abuela en Tepic. Antes de venirme a Tijuana, mi abuelita se pudo despedir de mí, me dijo que me quería mucho y me agarró la mejilla con mucha ternura, lo recuerdo muy bien. Entonces, pasando 3 días de haberme venido, me llama mi mamá para decirme que mi abuelita ya había fallecido. Yo me encontraba en el trabajo. Recuerdo que me sentía fatal. Me salí del trabajo y me fui a la catedral del centro y compré un arreglo floral, me metí a la iglesia y dejé el arreglo hasta enfrente. En todo el trayecto me sentía ida, como que mi alma se salió de mi cuerpo, no sé cómo explicar. Me senté en la tercera banca de enfrente hacia atrás y no paraba de llorar. Recuerdo vagamente que muchas personas se acercaban a mí para preguntarme si estaba bien y para darme papel porque estaba inconsolable. Yo solo recuerdo que agarraba el papel y no volteaba a ver a las personas. No recuerdo cuántas horas estuve ahí sentada llorando y, de pronto, algo me dio por voltear a la entrada de la iglesia. Entró un señor alto con cabello canoso y largo y estaba vestido como vagabundo. No le podía ver la cara por el reflejo de la luz de las puertas. El señor empezó a caminar por en medio de la iglesia y yo no le despegaba la mirada, y de repente, sin alguna explicación, se acercó a mi arreglo de flores, se inclinó como agachándose y les dio un beso.
Yo paré de llorar y me tallé los ojos para ver bien y asegurarme de que no me lo estaba imaginando. El señor, después de besar mi arreglo de flores, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, y por la luz de afuera ya no pude seguir viéndolo. Recuerdo que sonreí y, en ese momento, sentí una paz inexplicable. Me levanté y fui al arreglo floral y le di un beso yo también y arranqué un pétalo y lo guardé. Fue en ese momento que sentí que ya podía salir de la iglesia. Cuando iba rumbo a mi casa me sentía flotando, pero ya no iba llorando, ahora iba pensando en lo que me había pasado. Hasta me iban a atropellar de tan distraída que caminaba. Esto muy pocas personas de mi familia lo saben porque no sabía cómo contarlo. Por razones del destino que no comentaré, terminé con una sobredosis de Valium. No fue intento de acabar con mi vida. Milagrosamente sobreviví gracias a la intervención médica, aunque estuve poco más de 3 horas sin ayuda médica y con mucho Valium dentro de mi sistema. ¿Estuve cerca de la muerte? Sí, la toqué, lo estuve. De hecho, los médicos dijeron que, si después de su acción yo no respondía en la siguiente hora, era seguro que no vería la luz del día, literalmente, porque todo ocurrió en la noche, casi madrugada, y mis familiares tuvieron que hacerse a la idea de que su hijo, hermano, primo, familiar iba a morir de forma definitiva. Recuerdo que lo último que vi fue negro tal cual, sin luces ni túneles ni nada. Sentí como mis sentidos se iban, siendo el oído el último. Pero mi cuerpo no se sentía ahí, al mismo tiempo, sí, ligero, sin peso, sin miedo. Recuerdo escuchar mis latidos, pero es lo último que recuerdo. De ahí, mi conciencia se traslada a los médicos moviéndose rápido, cortando mi playera, diciéndome si sabía dónde estaba, si podía reconocer mi situación, entubándome, metiéndome agujas, y luego me desplomé de nuevo. Me quedé dormido, se apagaron de nuevo mis sentidos, hasta que pude ver de nuevo, no sé cuánto tiempo después, a mi novia de ese momento, mi familia. Lo siento para los creyentes y lo siento para los que quieren pensar en algo más, pero yo, que ya estuve en el otro lado, lo siento, pero no hay nada. No hay cielo ni infierno, no hay nada, solo una oscuridad y quietud. Bueno, yo tuve una experiencia horrible. Esto fue por intoxicación alcohólica. Realmente estaba casi inconsciente, ya no podía ni moverme. Cuando llegué a casa, me bañaron y, mientras estaba ahí en la bañera, recuerdo que cerré los ojos y sentía que iba cayendo, estaba gritando, como en un pozo, y al tocar fondo estaba todo oscuro. Lo único que veía era la luz brillante que estaba arriba de mí. Realmente era como si estuviera en un pozo, pero sin paredes. Al estar en ese lugar, me sentí muy preocupada, desorientada, triste, porque gritaba y nadie me podía escuchar ni sacar de ese lugar. Recuerdo que hasta saltaba para poder ir hacia la luz y salir de ese lugar con ambiente pesado. Me sentí impotente porque no podía hacer nada para salir. Me senté en el suelo, doblé mis piernas para poner los brazos y seguir llorando porque no podía hacer nada. Después vi como una pantalla iba apareciendo poco a poco al lado de mí. En ella se veía cómo estaba yo en tiempo real, toda inconsciente en el baño. Mi hermana me tenía sentada y me estaba hablando desesperadamente, pero yo no me movía. Ella estaba sola conmigo, estaba muy preocupada. Por último, no recuerdo exactamente si yo dije que me iba a portar bien y que sería mejor persona, y fue que mi conciencia fue regresando poco a poco hasta que abrí los ojos. Vi a mi hermana y le dije que ya me sentía mejor. Obviamente no estaba en condiciones para contarle lo que pasó en ese momento que no reaccionaba. Pasé días sin creer que esto me había pasado, fue algo traumante. Estuve cerca de la muerte por intoxicación, pero es raro esta experiencia porque lo más común que cuentan es que aparecen en un túnel y que al final se ve una luz, y en mi caso fue como un pozo con la luz arriba. Adjunté una imagen de lo más parecido que experimenté. Dando a luz a mi hijo, tuve una hemorragia que no se podía detener y me tuvieron que correr al cuarto de operaciones. En camino sentía una paz tal que no sentía nada de dolor, era una calma. Yo pensé que era sueño de lo cansada que quedé, porque acababa de parir, pero en realidad me iba desangrando. Me tuvieron que resucitar, ya que mis venas son pequeñas y, según, había varios doctores tratando de ponerme la intravenosa a la misma vez por la misma razón.
Solo recuerdo cerrar mis ojos viendo las luces del pasillo y despertando en mi cuarto con mi comprometido y mi bebé. Fue tanto el daño que me operaron para ya no tener más hijos porque, para el próximo embarazo, ya no la iba a librar. Este es mi primer hijo. Una vez me atropellaron en una moto. Yo iba sin casco y me embistió de frente. Toda mi cara se estampó en el coche y quedé inconsciente por una hora. Recuerdo que fue como una sensación de tranquilidad, pero a la vez como de angustia, y en ese momento fue como en las películas. Desperté de repente y estaba en la ambulancia, pero lentamente, así como un círculo que se abría poco a poco y al final estaba la imagen del techo de la ambulancia, y yo estaba con muchas heridas. No me llevaron al hospital y mejor me llevaron a mi casa, y cuando estaba en el camino sentía como me quedaba sin fuerza, como si algo jalara mi alma. Poco a poco, mientras más me acercaba a mi casa, sentía más tranquilidad, con menos fuerza. Sentía que me desvanecía. Los policías que me llevaron me hablaban para que no me quedara dormido, fue como en las películas. Sentía todo en cámara lenta. Cada parte de mi cuerpo la sentía como si me concentrara en solo sentir mi cuerpo. Escuchaba mi respiración, incluso al tragar saliva sabía a líquido rojo, pero todo lo sentía súper extraño. Sentía como el aire entraba a mis pulmones y lo sacaba, como si hubiera consumido alguna especie de sustancia que te hacía sentir cada parte de tu cuerpo. Todo fue súper lento, súper extraño. Los de la ambulancia me bajaron porque no me podían llevar y, al bajar, me caí porque no me reaccionaba mi pierna izquierda. Cuando me senté en la banqueta, antes de que me llevaran a mi casa y después de que me bajaran de la ambulancia, veía todo alrededor súper lento, súper brilloso. Ahí fue cuando dos policías me levantaron y me dijeron que me llevarían a mi casa. No recuerdo en qué momento les dije dónde vivía, pero ellos sabían la dirección e incluso tenían números de teléfono que, según ellos, yo les dije. La persona que me atropelló se fugó y quedé solo. Dos chavos que pasaron me levantaron del pavimento porque estaba tirado, eso recuerdo que dijeron. Me veían con cara de espanto porque ellos pensaban que estaba muerto y me gritaban. Esto recuerdo porque, cuando desperté, fue lo primero que escuché. Jamás volví a ver a los policías ni a los chavos que, según ellos, me levantaron. Sentí la muerte cerca y no tuve nada de miedo. Esto pasó en el municipio de Tecámac Centro, enfrente del Cequítem. Lo que les voy a contar es algo muy importante para mí y para mi familia, algo que cambió mi vida y que hasta el día de hoy no le encuentro ninguna explicación lógica. Quiero aclarar que yo no creo en eso de los universos paralelos ni viajes en el tiempo, pero viví algo que no le desearía a nadie. Yo nací en el año 1988. En el 2011 tuve mi primer hijo, en 2013 mi segundo hijo. Cuando esto me pasó fue en el 2018. Un día salí, como siempre, en la mañana para ir al trabajo, un día normal, siempre siguiendo el mismo recorrido. Pero esa mañana había mucho tráfico y muy lento. Recuerdo que me desvié para atravesar una colonia paralela a mi camino. Recuerdo ir por las calles de esa colonia que de pronto vi vacías, muy solitarias, y luego algo demasiado extraño. Vi a una persona ocupando un teléfono público de Telmex. Se me hizo extraño porque ya no había de esos. Avancé un poco más y mi carro se apagó. La calle se veía vacía, pero por la prisa me bajé del carro para tomar un taxi. Quise ver la hora, pero mi cel estaba apagado y mi reloj estaba parado en las 12. Yo pensé que era mi día de mala suerte. Empecé a caminar y vi a un señor sentado en el patio de su casa viendo un periódico. No recuerdo el mes, pero vi que decía lunes del año 1985. Yo me sorprendí y, la verdad, me acerqué al señor a preguntarle cómo había conservado tantos años ese periódico y por qué leía algo tan antiguo. El señor me respondió, ¿antiguo? Pero si es de hoy. Yo pensé que estaba un poco loco, pero vi hacia adentro de su casa y tenía una tele de las viejitas, a blanco y negro. Me quedé callada y seguí caminando, y empecé a ver lo mismo en las casas. Me empecé a asustar, y luego vi un bocho de taxi color azul. Ese modelo y color lo recuerdo de cuando era yo niña, y me asusté tanto que regresé corriendo a mi carro. Vi de nuevo a alguien acercarse al teléfono público. Le pregunté el año y me vio raro, pero me dijo que era 1985. Me preguntó si me sentía bien y le dije que no, que por qué me estaban mintiendo, que estábamos en el 2018, y me dijo señora, si fuera el 2018 yo ya ni estaría vivo. No puede ser, esto no puede ser, yo estaba desesperada. Mis hijos, necesito ir por mis hijos. Caminé unas calles y todo era diferente.
La ropa de las personas, las calles, los carros, los camiones de pasaje, todo. En eso se acercó a mí una niña y me dijo que me calmara, que todo lo que estaba viendo era real, que no debía tener miedo, que en verdad había regresado al año 1985, que era algo que ya no podía cambiar. Yo tenía demasiado miedo, pero su forma de hablar me hacía creer lo que me decía. Me dijo que algunas veces eso pasa para que veamos cosas de nuestras vidas, que incluso por eso luego recordamos lugares en los que nunca habíamos estado. Yo le dije que en ese año ni siquiera había yo nacido, que yo nací en el 88, y me dijo que por algo había yo llegado a ese año. Yo, más desesperada, le dije que no podía ser, que me iba a ir a buscar a mis hijos, y me respondió que ellos aún no nacían si estábamos en el 85. Yo solo lloré y lloré por muchas horas. Me levanté y corrí casi una hora hasta llegar a mi casa, y no había nada, ni siquiera la colonia existía. Para ese momento temblaba de miedo. Regresé con la niña. Me dijo que me quedara en su casa, que solo vivía ella, su mamá y su abuela. Ahí pasé la noche. Yo solo quería dormir y despertar como si fuera un sueño, pero no. Al día siguiente seguía yo ahí. La niña me explicó que tenía que aceptar esta nueva vida, que no podía hacer nada para cambiar. Le dije que iría con mi familia, que tenía que estar mi mamá, mi tía, mis abuelos y mis primas, y la niña me respondió que ellas no me iban a conocer, puesto que aún yo no nacía, que podía verlas de lejos, pero no podía acercarme y, mucho menos, hablarles, porque cualquier cosa podría cambiar el destino y, como consecuencia, podría no nacer yo y, si yo no nacía, tampoco mis hijos. Me dijo que, si los quería volver a ver, tendría que esperar los años que faltaban, y así fui pasando día a día, viendo de lejos a mi familia, llorando en las noches. Unos días rezando, otros odiando, preguntándole a Dios por qué me había hecho esto, por qué a mí. Vi el día que nací, veía de lejos a mis abuelos y cómo me cuidaban, me vi crecer. Muchas veces quise correr hacia mi familia, pero sabía que no podía. Así pasé 26 años, hasta que vi a mi hijo de nuevo llegando como bebé. 26 años tuve que esperar para volver a ver a mi hijo. Quise correr y abrazarlo, pero la niña me detuvo y me dijo que no podía, que si lo hacía causaría un problema en las vidas de todos, que ya era momento de aceptar que esa ya no era mi vida, que tenía que dejar a esas personas vivir su vida, aun cuando fuera yo misma. Esa vida ya no era la mía. Lloré demasiado porque Dios me había castigado así. Me dijo que eso no era cosa de Dios, que ni siquiera existía ese Dios de la forma en que lo imaginamos, que sí existía algo más avanzado que nosotros, nuestros creadores, pero era algo del exterior, algo del universo, seres como nosotros, pero miles de años más avanzados. Ahí fue donde me di cuenta de que habían pasado 26 años, pero la niña y yo seguíamos igual. Me dijo que así era nuestro destino, que somos muy pocos los elegidos para la vida eterna, que lo que muchos llaman religión es cierta, pero viéndola desde otra forma. En efecto, hay un ser celestial, pero significa que viene de más allá del cielo, es extraterrestre. La gloria o la vida eterna es eso que me pasó a mí, donde me llevan a otro plano terrenal y muchas cosas más. Me resigné y viví 63 años más, donde vi muchas cosas que ya pasaron, otras que están pasando y muchas más que están por pasar. 63 años fue lo más que pude soportar. En 2074, ya los que eran mi familia ya no estaban desde hacía años atrás. Esa tarde me senté en el piso y lloré. Les pedí y supliqué al cielo que, por favor, me hicieran acabar con esto. Yo no quería una vida eterna, yo no quería eso. ¿Por qué me habían escogido a mí? No era justo. Supliqué y supliqué y supliqué, hasta que vi una luz y, de la luz, una mano me tomó y una voz me dijo si estaba segura de lo que quería. Le dije que sí, que solo quería regresar a mi vida con mis hijos, que eso era lo que yo más amaba, que para mí mi única razón para existir eran mis hijos. Me dijeron que me darían la oportunidad de regresar y vivir esa vida que yo quería, pero a cambio de no decir ni hacer nada que pudiera cambiar el destino, y que al final, justo en ese mismo año, tendría yo que regresar para aceptar el destino que ellos me han marcado. Me quedé dormida en el piso y desperté a oscuras. Me llegaba el aroma a mi casa de nuevo. Me paré y corrí hacia mis hijos, los abracé y besé, lloré. Ellos no sabían qué pasaba. Vi mi celular y todo había vuelto a la normalidad. Y bueno, tal vez no es lo que ustedes querían leer, pero cada palabra es tan real como cada día y cada año que pasé ahí. Si llegaron hasta aquí, se los agradezco. Estoy seguro de que nos veremos muy pronto.
No olviden seguirme en TikTok y Facebook, ahí subo fragmentos de mis vídeos. También pueden escribirme, ya sea para saludar o para contarme sus relatos. Y ya para finalizar, un saludo a las siguientes personas.